por la palabra que hoy nos vas a dar por medio de Graciela. Señor, que tu Espíritu esté sobre ella y que tu palabra, Señor, ahonde en nuestros corazones. Háblanos a cada uno de acuerdo a nuestras necesidades. Gracias te damos, Señor, por la vida de Graciela y por la palabra que hoy va a compartir con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Antes que nada quiero agradecer por sus oraciones. Ustedes saben que estoy pasando una semana bastante complicada y si no hubiese sido por sus oraciones creo que hoy no podría estar acá. Pero bueno, el Señor me dio la fuerza y acá estoy. Amén. Así que alabado sea el Señor por eso. Y para eso estamos los amigos y los hermanos, ¿no? Para apoyarnos y para, bueno, sostenernos en oración. Bueno, la reflexión que traje en esta mañana, si bien era para el domingo pasado, pero por confusiones de predicador, no sé qué pasó, bueno, debe ser que era para hoy, porque nada es casual, ¿no es cierto? Así que seguramente era para el día de hoy. Así que bueno, estemos escuchando la palabra que he preparado. La he titulado Perdona como el Señor te perdonó. Ahí podemos ver una imagen. Vamos a tratar de leerlo un poquito a esa imagen. ¿Qué podemos observar? A ver. Un hombre arrepentido a los pies del Señor. Muy bien, una persona con una actitud de pidiendo perdón, que es el hombre que está vestido con una camisa oscura, y la imagen que representa al Señor Jesús, ¿qué hace? ¿Lo recibe, lo rechaza, lo abraza? Muy bien, lo está recibiendo. Eso quiere decir que tenemos a quien ir siempre. El perdonar a otros no es optativo para los cristianos, es una orden. En Mateo 6:12 Jesús nos enseñó a orar: perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Él dejó claro que la oferta de perdón de Dios es inseparable de nuestra disposición a perdonar a los demás. O sea, cuando Él enseñó lo que nosotros llamamos el Padre Nuestro, la versión modelo, les está diciendo, bueno, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos hicieron daño. ¿Quién aquí no tiene alguna herida? ¿No tiene alguna herida, alguna deuda? Algo que haya vivido y que quedó guardado. Y a veces cuando se acuerda, le vuelve a surgir, ¿no? Un dolor, un recuerdo amargo, un sabor de boca que no es lindo tener. ¿Quién no siente que le debe pedir perdón por esa situación, ya sea entre hermanos, familia, amigos, esposo, esposa? El que me ridiculizó en la escuela primaria, la
pero hace tanto tiempo, porque no era como él quería que fuera. O tal vez nosotros debemos pedir perdón. Son tantas las situaciones que llevamos vivir en nuestra vida. Bueno, el mensaje de hoy está dividido en 3 puntos. En primer lugar, perdonar a los demás cuando nos hacen mal. Es parte de nuestro agradecimiento al perdón de Dios. Dios nos perdonó nuestros pecados a través de la muerte de Jesús en la cruz. Su perdón está basado exclusivamente en su amor incondicional y en su gracia. Sabemos que gracia es regalo. Es regalo. Nosotros no lo merecemos. La palabra griega para pecado, en Mateo 12, que hemos dicho antes, significa literalmente deuda. Porque hemos roto la ley de Dios, tenemos deuda con Él, que nunca, con nuestros propios medios podemos pagar. Si le pedimos a Dios que cancele nuestras enormes deudas, mientras nosotros nos negamos a cancelar las deudas pequeñas que tenemos o que las personas nos deben, actuamos en el mejor de los casos de forma incoherente y en el peor de los casos con hipocresía. Vemos ahí 2 niños en la imagen y tiene una pregunta: ¿cuántas veces debo perdonar? Después vamos a seguir con la parte de abajo. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Según Mateo, capítulo 18, versículo del 15 al 22, dice: por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a unos 2 testigos, para que en boca de ellos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, y somos más de 2 o 3, gracias al Señor, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esta conversación entre Pedro y Jesús tiene un contexto. Los maestros de la ley enseñaban que si alguien te ofendía por la misma causa, tenías la obligación de perdonarlo hasta 3 veces. Ya si lo hacía una 4ª vez, era decisión tuya si lo perdonabas por esa causa o no. Entonces Pedro le preguntó si debía perdonar hasta 7 veces. Ya era un poco más del doble. Era más 3, 6, un poquito más 7, número perfecto. Bueno.
Pero sabemos cuál es la respuesta. Jesús le respondió 70 veces 7. Y no se trata del resultado de la multiplicación, de multiplicar 70 veces 7, de que da 490. Lo que quiso decir o a lo que se refería es que es siempre, siempre, siempre debemos perdonar, ya sea que nos pidan perdón o no. O no nos pidan perdón. Por eso en la imagen, no sé si se llega a ver bien, dice 70 por 7 y da como resultado siempre. Siempre debemos perdonar. Y la otra es, ya sea que nos pidan perdón o no. Es difícil porque no tenemos esa tendencia al ser humano. En Colosenses 13, del 12 al 15, dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra es más que clara, nos habla por sí sola. Yo recuerdo cuando era chica y leía este pasaje, me imaginaba, me hacía en mi mente, era como que todos los que estábamos en la iglesia era como que estábamos rodeados con un colchoncito. Entonces, claro, si yo me chocaba con el hermano, era como que rebotaba en el hermano, y ese colchoncito era el amor. Esa era la imagen que venía a mi mente siendo niña. Y bueno, y así yo creo que nosotros tenemos que ser como niños, ¿no? Y bueno, que no haya roces, sino puede haber un rebotecito, un rebotecito, pero que no nos haga daño, que no nos haga mella, ¿sí? Soportándonos con amor, dice. Porque seguramente a mí también me tienen que soportar. No es que yo soy la que soporta únicamente, a mí también me tienen que soportar. No todos tenemos los mismos caracteres ni las mismas formas de actuar. Y tal vez para lo que a mí me parece que está bien, al otro le molesta. ¿Sí? En segundo punto, o en segundo lugar, el perdonar a la gente es una demostración convincente de amor a ella. Ya que Dios nos ama como Padre, quiere perdonar nuestros pecados y restaurar nuestra relación con Él. Así como Dios nos exige que amemos a nuestro prójimo, también debemos perdonarlo si sufriésemos una falta de parte de Él. Seguramente si ustedes ven las imágenes, pueden reconocer a qué pasaje nos vamos a referir. Los dos deudores, que se encuentran en Mateo, capítulo 18, del 23 al 35. Dice que Jesús les contó esta parábola. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer, y a sus hijos, y todo lo que tenía, para que se le pague la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo.
Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, a uno igual que él, que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, o sea, tomándoles, amarreándolo, haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo los otros consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron lo que estaba aconteciendo a su señor. Entonces, llamándole el Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cómo nos desafía este pasaje en nuestras relaciones con las personas que nos han herido? Vuelvo a repetir, como comencé esta reflexión: el perdonar a otros no es optativo para los cristianos, es una orden. Así que debemos hacerlo. Él dejó claro que la oferta del perdón de Dios es inseparable de nuestra disposición a perdonar a los demás. Perdonar, el anular la deuda de nuestro ofensor. Perdonar tiene un gran costo, pero no perdonar tiene un costo aún mayor. Nos pone en conflicto con Dios mismo. En Mateo 6:15 dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dios nos está diciendo en simples palabras: si no perdonás, yo tampoco te perdono. Esto no quiere decir que el Señor nos falta perdonar. El Señor nos perdona siempre, pero Él ve la actitud de nuestro corazón. ¿Con qué actitud vamos a pedirle perdón? ¿Sí? ¿Y con qué corazón nosotros perdonamos a los que nos deben o nos hicieron alguna falta? Hay algo que puede retener la gracia de Dios sobre mi persona. Es resistida por una cosa: la falta de perdón. La falta de perdón encarcela. ¿Qué te tiene retenido en la vida? El llamado, tu ministerio, una bendición, la sanidad, el trabajo, tus relaciones. ¿Sentís que estás en una cárcel? ¿Qué te tiene preso? La Biblia dice: por falta de perdón, Dios no escucha tus oraciones. Dios no acepta tus ofrendas. Hasta los médicos dicen que muchas enfermedades están relacionadas con el odio y la falta de perdón. Esta puede matar. En tercer lugar, o en último lugar, ¿no? En los tres puntos que me iba a referir, perdonar a los demás por lo que nos han hecho es una prueba confiable de nuestra fe. ¿Representa nuestra fe una diferencia real en nuestra vida? ¿Los demás nos conocen por ser perdonadores? Eso no quiere decir de que nos tomen por tontos. Total, esta perdona siempre, no importa lo que le hagan.
Pero realmente el perdonar mi vida refleja el perdón del Señor en mi vida. Perdonar a otros no es fácil, no es natural. Nuestra respuesta natural es querer tomar venganza. Pero Jesús perdonó a sus amigos que lo crucificaron. Antes de morir, oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Según dice Lucas 23:34. Jesús, el agraviado, clamó al Padre diciendo: no le tomes en cuenta lo que están haciendo en mi contra. No ejecutes venganza. Perdonar es interceder por tus ofensores, para que no haya venganza por parte de Dios. Se puede declarar que Jesús era el Hijo de Dios, entonces le era fácil perdonar, que nosotros no somos, no tenemos esa naturaleza, pero sí la hemos adquirido una vez que nos hemos convertido en hijos de Dios, a través de su sangre. Está más allá de nuestra naturaleza humana, pecadora, amar a nuestros enemigos, pero Jesús nos ordenó que lo hiciéramos. Sin embargo, si la fe cristiana está basada en tener una relación personal con Dios, y si Dios es real y poderoso, este ciertamente nos dará la fuerza suficiente a los que confiamos en Él para poder experimentar el poder de su amor y su perdón en nuestras vidas. Ahí vemos a un joven, ¿sí? Tiene sus manos atadas, está tirado en el suelo y le están arrojando cosas, le están arrojando piedras. Estoy hablando de Esteban. La muerte de Esteban. En Hechos 7:6 dice que, puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Es como que está repitiendo las palabras del Señor Jesús, ¿sí? Y habiendo dicho esto, durmió. Este pasaje relata que Esteban clamó: Padre, no le tomes en cuenta este pecado, cuando lo estaban apedreando, y dice la Escritura que el cielo se abrió. ¿Quién era Esteban? Esteban fue un diácono de la primera iglesia o de la iglesia primitiva de Jerusalén y uno de los primeros mártires del cristianismo. Se ganó la enemistad de varias sinagogas por sus enseñanzas. En su juicio dio un gran discurso criticando a las autoridades judías que le juzgaban y fue condenado a la lapidación, o sea, a morir apedreado. De hecho, tuvo el honor de ser el primer mártir que derramó su sangre por proclamar su fe en Jesucristo. Y Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, estaba probando esa ejecución. Pero por el clamor de Esteban, Dios transformó a Saulo en Pablo, el más grande apóstol de la historia cristiana. No sabemos el alcance que nuestras oraciones pueden tener por aquellos que nos hieren, que pueden matar una parte de nuestra vida. En la medida en que desees la bendición de tu enemigo, de tu ofensor, Dios nos dará una mayor medida de él, tanto en tu vida como en la mía.
bendiciones o ministerios estamos reteniendo en la vida de nuestros prójimos si no perdonamos? En el mundo natural, cuando sucede algún conflicto, alguien tiene que pagar. Pero en la fe cristiana, el agraviado es el que paga, con perdón, pidiéndole a Dios. El perdón cristiano es el enemigo el que asume el costo, porque perdonar no es gratis, a veces duele perdonar. ¿Vas a estar esperando que el otro pague? Es como tomar veneno y esperar que le haga efecto al otro. No va a ocurrir nunca. El efecto no va a ser a mí. Es hora de que tomemos nosotros el costo de la ofensa. Nuestra iglesia ha pasado por muchas cosas y tal vez nos sentimos heridos por los que nos dejaron, por sentirnos huérfanos, pero el Señor es nuestro Padre y el Señor seguramente ya nos perdonó. Estén donde estén, congregándose donde estén congregando. Y nosotros también debemos hacer lo mismo. Debemos perdonarle y desearle lo mejor. Que el Señor nos utilice donde estén. Pero no nos quedemos con eso. Trabajemos nosotros por esta iglesia. Con paz en nuestro corazón. Sin perdón no hay paz genuina. Ya sea consciente o no, todos hacemos el mal y nos herimos los unos a los otros. Necesitamos pedir perdón tanto como perdonar. A veces es más fácil pedir disculpas que perdonar. Pero necesitamos pedir perdón tanto como perdonar. Pero si con la ayuda de Dios decidimos hacer del perdón nuestro modo de vida, esta nos llevará a la paz con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Esta paz es una grande y maravillosa bendición que Dios quiere que todos disfrutemos. Amén. Les voy a pedir que cierren sus ojos y mira a Jesús perdonándote en la cruz, llevando en su cuerpo el peso de nuestros pecados y ofensas. Él fue el agraviado, Él pagó la deuda, acortó la brecha entre el hombre y Dios. Seguramente el Espíritu Santo nos está mostrando en nuestro interior, llevándonos a situaciones vividas en las cuales aún tenemos que perdonar. Hagámoslo por nuestro bien y por el bien de esa otra persona que tal vez sin querer nos hizo daño. Liberemos perdón para nuestras almas. Oremos. Señor, te alabamos por este día, te alabamos y te damos gracias por esta palabra, porque primeramente me habló a mí, Señor, porque primeramente me tocó a mí, me sacudió, Señor. Y Señor, espero que el efecto que ha producido en mí también lo pueda tener en mis hermanos. Señor, que aprendamos a perdonar, que aprendamos, Señor, a ser como tú, Señor. Tú no escatimaste, dice tu palabra, ser igual a Dios. Y lo diste todo por nosotros. Padre mío, ayúdanos a perdonar. Ayúdanos, Señor, a reflejarte, Señor, como vimos en uno de los puntos, reflejar tu amor. ¿Cómo podemos reflejar tu amor si no perdonamos? ¿Cómo podemos reflejar tu gracia si no tenemos gracia para con nuestro prójimo?
un fuego en nuestro corazón. Pon esa llama que queme todo aquello que está mal, que es egoísta, para que pueda ser arrancado de raíz, para que toda obra que hagamos, Señor, sea aprobada por ti, Señor, y no sea quemada como hojarasca, Señor mío, sino que perdure como el oro, Padre. Señor mío, ayúdanos a crecer. Necesitamos que nos enseñes a crecer. Bendícenos, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú diste tu vida por nosotros. La palabra dice que no hay como aquel que da la vida por sus amigos. Y tú diste tu vida por nosotros. Nos hiciste amigos, hijos y coherederos de tu gracia, Padre. Señor, que nosotros podamos ser un vivo ejemplo de tu gracia y de tu misericordia aquí en la tierra. Te alabamos, te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos. Bendecimos a los que nos hirieron. Bendecimos a los que nos deben. Y, Señor, también pedimos perdón por aquellos a los que tal vez nosotros también le debemos. Perdónanos, Señor. Levántanos, caliéntanos, danos de tu gracia, danos de tu fuego, Señor, para que podamos continuar abriendo caminos, Señor, en donde nos pusiste, para que esta iglesia crezca, para que no solo crezca en número, sino en amor, en misericordia, en empatía. Señor, que podamos demostrarte en cada paso y lugar que vayamos. En el nombre de Jesús. Amén. Tremenda palabra, hermanos, la verdad que tremenda palabra. Un tema, el perdonarnos, ser cada vez más parecidos a Jesús y que su gloria nos toque siempre, porque realmente fuera de Él no somos nada. Los amo, Dios los bendiga grandemente y tengan una maravillosa semana.